Buenos días amigos del Cuarto de Guerra. Estamos aquí a través de la transmisión en vivo y en directo a través de nuestros canales digitales de la Travesía TV, asimismo de la 99.3 de FM aquí en Quito. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, José Serrano Salgado, ex ministro del Interior. Muy buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Daniel. Buen día y un saludo también a todos las ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través de Radio Travesía. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, hablemos un poquito sobre el tema de seguridad en el Ecuador. ¿Cómo ve usted la seguridad en el Ecuador actual? Bueno, en realidad, más que verla, Daniel, yo creo que es como la estamos sintiendo, ¿no es cierto? Definitivamente un país que está desolado, con un gobierno que lastimosamente le está haciendo el juego simplemente a los intereses personalísimos de un presidente de la República que no logra entender que el Ecuador no es una empresa bananera ni una hacienda bananera, sino en realidad es un país mega diverso, es un país con necesidades, con carencias, pero al mismo tiempo con grandes oportunidades para construir un presente y un futuro en el que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos vivir con dignidad. Lastimosamente, en el aspecto de seguridad, pues se pueden observar y se determinan unas falencias que son absurdas, ¿no? Venimos de un proceso en el cual se han dejado libres a los delincuentes más peligrosos del país, en los que la tasa de homicidios y asesinatos que teníamos en el año 2017 de 5 casos por 100.000 habitantes ha llegado a 44 casos por 100.000 habitantes en el 2023. Y el día de hoy, pues, con unas acciones del gobierno del presidente Noboa, pues, bastante parches, acciones solamente, respuestas parches, reactivas, como esto de sitiar ciudades, como lo que está sucediendo en Manta, que no hacen sino simplemente que usted le avisa a un delincuente, mañana te voy a ir a meter preso, el delincuente no le va a esperar con los brazos abiertos, Daniel, el delincuente va a ir, se va a mover a otra ciudad, se va a esconder en otra ciudad. Entonces, esos delincuentes a los que les avisaron que iban a ir a Manta, seguramente este rato estarán en Santo Domingo, en Pichincha, estarán en el Guayas, en Los Ríos, en cualquier provincia del país, y obviamente estarán ya planificando hacer sus nuevas fechorías. Entonces, lo que necesitamos es efectivamente dar un giro sustancial aquí. Sí, mire, le doy dos datos tal vez que son importantes, Daniel, solo para terminar esta primera pregunta que usted me ha hecho. En lo que va del año se han cometido 33.000 delitos, 33.000 delitos que han sido denunciados. No sabemos cuántos delitos no se han denunciado. Delitos de robo a personas, robo a motos, robo a vehículos, robo en ejes viales, robos a en unidades económicas, es decir, en negocios, robos en domicilio. Y se han cometido 2.700 asesinatos, 2.700 asesinatos y 33.000 robos. Y sale el gobierno de nuevo a decirnos que han hecho 200.000 operativos con las Fuerzas Armadas y con la policía. ¿Para qué tanto operativo si los homicidios y los asesinatos y los robos están en el orden de los 35.000 en conjunto? Esto simplemente es una barbaridad. Hablando un poco también del tema del Plan Fénix, el tema de lo que es el control de las cárceles, la construcción de nuevas cárceles, ¿cómo ve estas medidas como tales? Mire, es muy oportuna y muy importante su pregunta. Comencemos por el último punto, las cárceles, la construcción de las cárceles. Novoa en campaña nos dijo que nos va a traer cárceles barcazas para sacar a los delincuentes a alta mar y tenerlos aislados. Todo el mundo dijo, mucha gente o la gran mayoría en realidad que votó por él dijo, wow, qué medida tan importante. No, nosotros desde el inicio dijimos que eso era imposible, inviable, por varios factores. En primer lugar, porque esas cárceles barcazas tal vez hay unas 4 o 5 en el mundo y, y por lo menos 3 ya quedaron obsoletas. Y las otras dos, una de esas que se utiliza todavía en Nueva York, ¿no? Mire que tiene un costo aproximado de mantenimiento para mantener ahí 500 privados de libertad de 8 millones de dólares mensuales, mensuales. Entonces esto simplemente es inviable para el Ecuador, porque ¿cómo usted va a mantener una cárcel de 8 millones de dólares en el mar? Bueno, nunca llegaron las cárceles barcas, como dijo Novoa.
Después nos enteramos que Noboa quería hacer una cárcel en la Antártida. Sí, y parece que no la pudo construir porque en realidad no pudo encontrar el número de pingüinos necesarios en la Antártida para reclutarlos para que sean los guías penitenciarios. No, o sea, perdóneme el sarcasmo, pero es que es una barbaridad decir que va a construir una cárcel en la Antártida. Y le dicen, y el periodista de esta revista de Estados Unidos, pues de Nueva York, le dice, pero ¿sabe qué? No pero no va a poder construir la cárcel en la Antártida porque ahí solamente se pueden hacer estaciones científicas. No, él dice, no, no, ya tenemos pensado cómo vamos a pasarnos por debajo de la mesa los convenios internacionales que tiene el Ecuador, ¿no es cierto? O sea, como lo hizo básicamente con la Embajada de México. Vamos a decir que va a ser una instancia administrada por las Fuerzas Armadas. Entonces quería burlarse del mundo también, ¿no es cierto?, construyendo la cárcel en la Antártida. Y finalmente fue, hizo todo un show en la provincia de Santa Elena, puso la primera puerta, la primera piedra en un terreno que habían limpiado, ¿no es cierto?, donde no se va a construir la cárcel, donde no hay servicios básicos, donde no hay agua potable, donde no hay electricidad, donde no hay obras de saneamiento. Entonces el presidente de la República nos ha mentido permanentemente. Ahora bien, usted dice el plan Fénix. Daniel, con toda razón, ¿dónde está el plan Fénix? ¿En qué caja fuerte está? ¿Estará en la caja fuerte de de la corporación Novoa? ¿En dónde estará el plan Fénix? Hasta el día de hoy no conocemos del famoso plan Fénix, toda una gran mentira, ¿no es cierto? Mientras él nos dice 20, 22 días sin homicidios y asesinatos en, en Manta. Sin embargo, los homicidios y asesinatos en la provincia de Los Ríos se han incrementado ya en el 25% en lo que va del año. Y en 7 provincias del Ecuador se han incrementado los homicidios y asesinatos. Mientras tanto, en Durán, vea lo que está pasando, las vacunas no paran, le cobran vacuna a todo el mundo. En Quito cobran vacunas, en varios barrios de Quito cobran vacunas, en Cuenca, en Guayaquil, es decir, en todo el país, y sin embargo, el gobierno no hace absolutamente nada, sino lo que único que está preocupado el presidente de la República es en quitarle la seguridad a su pequeña hija de 5 años, ¿no? Por dar contra la mamá de su hija, no se da cuenta que está poniendo en riesgo la vida de la madre de su hija, la vida de su propia hija. Ese es el presidente de la República que tenemos, el presidente de la República que manda a perseguir a una profesora de primaria en Olón, ¿no es cierto? Porque es la que se opuso a que destruyan el manglar de Olón. Es un personaje Noboa que manda a perseguir a su vicepresidenta, que él escogió. Él escogió a su vicepresidenta de la República. Manda que le inicien un juicio penal tan tirado de los cabellos, ¿no es cierto?, para que ella no sea su reemplazo como manda la Constitución y la ley, ¿no es cierto?, si es que él hace campaña para el 2025. Entonces, como vemos, una serie de factores, Daniel, que lastimosamente nos dejan en una desesperanza como país, ¿no es cierto?, y que nos obligan, obviamente, a hacer este análisis y de exigencia también para el gobierno, para que tome una senda en la que nos devuelva la convivencia social pacífica, tenga la decisión política de depurar la policía, tenga la decisión política de depurar las Fuerzas Armadas, tenga la decisión política, señor Noboa, de reunirse con los jueces y fiscales y obviamente depurar el sistema de justicia, porque mientras usted está preocupado de quitarle la seguridad, el señor Noboa está preocupado de quitarle la seguridad a su hija, ¿no es cierto?, de 5 años, el Ecuador se está yendo por un despeñadero que no va a tener retorno si es que el día de hoy no se toman correctivos. Hablando un ¿No? poco sobre el tema del control de las cárceles, ¿usted cree que se está controlando las cárceles como se ha venido diciendo desde el gobierno? Sí, perdón, Daniel. Esto es otra falacia. Miren, no sabemos qué pasa en las cárceles. Lo único que sabemos son las denuncias de Amnistía Internacional, las denuncias internacionales de las torturas que estarían teniendo los privados de libertad en las cárceles. Nos han dicho, las cárceles, cuando comenzó el gobierno de Noboa, en las cárceles del Ecuador había más o menos como 33.000 ciudadanos privados de libertad. Noboa nos han dicho que han detenido a más de 40.000 personas. 30.000 más 40.000, fácil, 70.000. ¿Dónde están esos privados de libertad? ¿En qué cárceles? Si la capacidad de las cárceles
del Ecuador es máximo para 28.000 personas, 26.000 personas. ¿Dónde están los otros 50.000 o los otros 40.000 privados perdón, los otros 30.000 privados de libertad? Entonces, nos han metido varias cortinas de humo a través del TikTok, a través del Instagram, ¿no es cierto? Nos ha metido varias cortinas de humo y obviamente nos tiene preocupado de esos temas. Mientras lo que usted dice, el control de las cárceles, inexistente. La, la depuración de la fuerza pública, inexistente. La coordinación para depurar, el sistema judicial con la función judicial, inexistente. Entonces, les reitero, sin control en las cárceles, sin control en las calles, sin seguridad, el país obviamente está en una situación gravísima, ¿no es cierto? Estamos prácticamente, yo diría que una especie de cuidados intensivos democrático, donde definitivamente los riesgos que está corriendo nuestra democracia pues son de fondo, ¿no es cierto? Son muy críticos, sin salud, sin educación, pagando solamente deuda y obviamente el país, les reitero, con cientos de miles de ecuatorianos huyendo hacia Estados Unidos por el Darién y al mismo tiempo buscándose a su cuenta y riesgo cómo mejorar sus condiciones de vida, porque el Ecuador no les está ofreciendo nada más que no sea un homicidio, un asesinato o un robo dentro de estos 35.000 delitos que se están cometiendo hasta en lo que va del año, ¿no es cierto?, en el gobierno de Novoa. La, digamos, la percepción de seguridad, porque se habla de percepción también en algunos temas del gobierno como tal. Estamos ahora en una década como la que tuvo, por ejemplo, Colombia más o menos en los 80, México en los 90, asesinatos incluso a personajes o digamos a los candidatos a la presidencia de la República, como sucedió con Fernando Villavicencio. ¿Cómo usted ve al Ecuador en estos momentos y la diferencia con el Ecuador que usted nos comentaba en el 2017 con los números y las cifras que nos acaba de dar? Mire, eh, analicemos el asesinato de Fernando Villavicencio. El día de ayer, la esposa, la viuda de Fernando Villavicencio, la señora Saraus, con quien tengo diferencias, pero abismales, antagónicas, políticas, ¿no es cierto? Ella ha sido muy crítica muchas veces, eh, incluso cayendo a veces hasta en el insulto, ¿no es cierto?, contra quienes estuvimos en el gobierno del presidente Correa. Pero el día de ayer, ella, en la audiencia de intermedia de juicio que se está dando por el asesinato de Fernando Villavicencio, denuncia tres cosas gravísimas. Uno, que hay una ambigüedad total en el testimonio anticipado, es decir, en el testigo protegido de la Fiscalía con la fiscal Hidalgo en el caso Villavicencio, ¿cierto? Que no dice nada y que no lleva a ninguna parte, que parece que todo es mentira, dice la señora. En segundo lugar, la viuda de Fernando Villavicencio dice, es decepcionante el trabajo que ha hecho la fiscal Hidalgo en el caso del asesinato, de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Mire lo que dice la propia viuda del señor Fernando Villavicencio, ¿no es cierto? Y finalmente, el abogado dice un tema que es mucho más grave, que los testimonios, cerca de 12 testimonios que se han presentado en estos 2 días de audiencia por el asesinato, en el proceso por asesinato de Fernando Villavicencio, son completamente contradictorios. Son completamente contradictorios. Entonces, mire, y la señora Saraus dice, en 10 meses no se ha hecho absolutamente ninguna investigación, sino se han detenido a unos microtraficantes, como que el problema del asesinato de Fernando Villavicencio sería un tema de microtráfico. Y por otro lado, sabemos obviamente que quienes asesinaron a Fernando Villavicencio fueron los lobos. Los lobos operan, Daniel, operan con la mafia albanesa. La mafia albanesa está vinculada a un caso de narcotráfico con el gobierno de Guillermo Lasso, con Danilo Carrera, con su cuñado, y esa investigación no ha pasado absolutamente nada. Entonces, para retomar el centro de su pregunta como tal, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que estos
estas tragedias que ha vivido el Ecuador más que un caso, porque un caso es lo que usted suma, pues uno va sumando los casos, pero en cambio esta tragedia como la que vivió el Ecuador en su democracia con el asesinato de Villavicencio, nos va quedando en la cabeza, por lo menos a mí me va quedando en la cabeza, que está como en la impunidad, como que está en la impunidad. Si bien haya una investigación para determinar a los autores intelectuales, ¿no es cierto? Si la propia esposa de Fernando Villavicencio, la señora Zarauz, está denunciando que la investigación de los autores materiales del caso es un fiasco, en otras palabras, por parte de la policía y de la fiscal Hidalgo, imagínense qué puede pasar en el caso de los autores intelectuales. A eso nos estamos enfrentando en el Ecuador y eso definitivamente no puede ser. Hay que dar un giro sustancial en esa perspectiva, ¿no es cierto? Recuperar la institucionalidad del país, porque si es que no se descubre a fondo a los responsables, tanto materiales, bueno, seis de los autores materiales de Villavicencio fueron asesinados, y esa también es otra de las denuncias que hace la propia esposa del señor Villavicencio, ¿no es cierto?, la señora Sarau. Ella también dice que fueron asesinados seis de los presuntos autores materiales de Fernando Villavicencio, fueron asesinados durante el gobierno de Guillermo Lasso mientras estaban detenidos y bajo custodia de el gobierno de Lasso. Fueron asesinados en la cárcel. Algunos de ellos, la gran mayoría en la cárcel de Guayaquil, en la penitenciaría, y creo que uno o dos de ellos en una cárcel en la ciudad de Quito. Entonces, Daniel, miren lo que estamos metidos como país, ¿no es cierto? Unos personajes dirigiendo la justicia, dirigiendo la rectoría de las políticas públicas como el gobierno de Noboa y la gran mayoría de los ciudadanos acá afuera de a pie, ¿no es cierto?, con miedo y con pánico de que algo les vaya a pasar a nuestros familiares o a nosotros mismos por esta ola de violencia criminal, ¿no es cierto?, que incluso ha determinado que el Ecuador se convierta en el principal traficante de cocaína hacia Europa, ¿no? Determinado, obviamente, no lo digo yo, lo dicen varios reportajes y varios anuncios oficiales que se han hecho en algunos países de Europa. Hablando un poco también sobre lo que comentaba usted sobre la depuración de la policía, la depuración de las Fuerzas Armadas y el consenso con también, o las reuniones con la parte judicial, con los fiscales, con los jueces. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se puede dar este tema? Bueno, este es un tema básicamente desde mi perspectiva, Daniel, de decisión política. Ahí no hay recetas. Decisión política. Vamos a depurar la policía, vamos a depurar la fuerza pública y se arranca con la depuración. Que sí, que no tenemos las leyes. Bueno, hay que encontrar que esa es la excusa de siempre. Hay que encontrar los mecanismos jurídicos, realizar, así como se realiza consulta al Procurador General del Estado para ver si la vicepresidenta le debe sustituir o no le debe sustituir en el cargo ante ausencia temporal del presidente de la República. Exactamente hay que hacer la misma consulta al procurador para decirle, señor procurador, este es el mecanismo expedito para depurar la fuerza pública, la policía del Ecuador. No menos de 1.000 a 1.500 policías, desde mi perspectiva, por el análisis que he hecho, estarían involucrados con el crimen organizado y están en servicio activo dentro de la policía. Imagínense la barbaridad de esto. Es decir, casa dentro de la policía está con una especie de cáncer que hay que extirparlo porque está poniendo en riesgo a la gran mayoría de los policías del Ecuador. Entonces, en esa perspectiva, esa depuración tiene que hacerse ya. Eso no cuesta plata, Daniel. Eso solamente cuesta adhesión política y esa adhesión política le va a agradecer el país. Si no hay esa adhesión política, para la depuración de la fuerza pública y si no se hace una gran coordinación con el sector justicia, con la función judicial por parte del Ejecutivo para depurar también a jueces y fiscales que están prestándose y están bajo las órdenes del crimen organizado en el Ecuador, pues simplemente no pasa nada más en el país. Sí, usted, mis familiares, todos nosotros tenemos que simplemente meternos en la casa, poner una puerta de acero o una puerta de hierro, si obviamente si es que hay los recursos, ¿no es cierto? Porque eso también es el tema, o sea, no podemos ponernos una puerta de acero, una puerta de hierro y poner un sistema de seguridad que efectivamente blinde nuestra casa para que no nos vayan a entrar a asaltar, a matar, a secuestrar, etcétera.
Muchísimas gracias. Estuvo aquí en el cuarto de guerra José Serrano Salgado, ex ministro del Interior. ¿Cuál sería para usted de pronto el mensaje final para la gente que nos escucha a través de la radio 99.3 de FM y el programa en La Travesía TV también? Cuarto de guerra. Fundamental es cómo el Ecuador puede y los ciudadanos del Ecuador podemos replantear, ¿no es cierto?, nuestra convivencia. Necesitamos recuperar la educación, necesitamos recuperar los recursos para la salud. ¿Cómo puede ser posible que este momento ya Solca haya dicho que no va a tener más, no va a poder atender más pacientes porque simplemente del IES con cáncer, porque simplemente ya no le alcanzan los recursos para la compra de medicinas oncológicas? Tenemos que recuperar la salud, tenemos que recuperar el trabajo de los ecuatorianos, pero para hacer todo eso tenemos primero que recuperar la seguridad, y para recuperar la seguridad tiene que haber una decisión política de tomar estas acciones, depurar la policía, depurar Fuerzas Armadas, depurar el sistema de justicia ecuatoriano y obviamente a partir de ahí también poner a los delincuentes en donde deben estar, en las cárceles y con las sentencias sin poderse comunicar con el exterior. Con esas acciones que no requieren de recursos económicos, pues ya estaríamos dando un paso en firme para recuperar la paz y la convivencia social que necesitamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias por estar en este espacio.